Póster de la Fundición les agradece su tiempo e interés para este webinar que abona a una de las actividades que estamos realizando en preparación a nuestro gran evento del próximo octubre del año 2025. Eh, Hemos estado insistiendo en que para poder tener más competitividad, no nada más necesitamos la tecnología, sino también un área sumamente importante que es el tema de este webinar denominado Inmersión a las Finanzas Empresariales PYME. Eh, Estamos muy convencidos de que tenemos que hacer cambios bastante profundos para tener diferentes herramientas para nuestras nuevas estrategias ante todo lo que se nos está viniendo de relocalización y aprovechamiento del mercado. Costos es básico para poder tener mejor competitividad y oportunidades de crecer nuestro mercado. Y nos complace presentar al ingeniero Marco Bueno, gran aliado del clúster, y que con él llevaremos una serie de actividades muy importantes. Ya no basta tener maquinaria o equipo o tecnología, necesitamos tener perfectamente estrategias y sobre eso es lo que de alguna manera Marco nos va a compartir. Les deseo de veras que aprovechen este tiempo y esta es una muestra de lo que vamos a tener de compartir conocimientos en nuestro evento Global Foundry en octubre 2025. De todos modos, en un momento les escribo nuestra página, consúltenos eh, y esperemos que realmente aprovechemos este tiempo, bombardeen a Marco, tiene muy buenos argumentos, demasiados para poder demostrar que sí necesitamos un cambio de mentalidad y administrativo y sobre todo financiero para poder ser más competitivos. Marco, bienvenido y muchas gracias por tu aportación. Gracias, Guillermo, y gracias a todos los que se puedan conectar. Pues iniciamos, ¿te parece bien? Eh, Voy a hacer voy a proyectar, creo que ya puedo. Y aquí está, me dicen si la pueden ver. Ahí la ven, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias y gracias a los que se conectan. La idea es proyectar ahorita o hacer una inversión a este tema de las finanzas empresariales desde una perspectiva muy práctica, con algunos conceptos que mm, tenerlos nos ayuda mucho a una planificación y sobre todo un entendimiento de las dinámicas del negocio, saber cuándo realmente estresarnos y cuándo no, pero también entender que hay ciclos y hay aspectos del negocio que tenemos que tomar en cuenta para eh, pues reforzar nuestro posicionamiento financiero, ¿va? Y les platico rápido, bueno, me tocó estar Estados Unidos, viví en Estados Unidos y en Japón, veo las diferencias entre los negocios y algo que nos hace diferentes, en donde sí veo una ventaja real de Estados Unidos y Japón es su obsesión por las estadísticas, los números, el estar monitoreando el negocio y esto es parte de lo que vamos a hacer. También vamos a desmitificar algunos conceptos, particularmente el de la deuda y hablar pues del reto específico del empresario, ¿no? Entonces hay 4 preguntas. La primera es, vamos a revisar la estructura financiera de la empresa, cómo se conforma. Vamos a hablar de el reto del empresario PYME. Podemos hablar de muchísimos, pero hay uno solo, que es el de donde nacen todos los demás, ¿sí? Y es del que vamos a hablar. Vamos, les digo, a desmitificar el tema de la deuda y saber hasta dónde es bueno y qué es lo que determina las ventajas de tener deuda. Y hablar, por supuesto, de cuándo es mejor pedir prestado, en qué circunstancias, tener un poquito los ciclos de arranque de los proyectos y saber que, bueno, pues hay algo que se llama capital de trabajo que definitivamente nos pone mucha presión para el arranque de los proyectos, ¿va? Entonces, pensando en esto, primero quisiera hablar de un problema.
Y el problema particular es que nuestro entendimiento del negocio termina siendo parcial. ¿Por qué? Porque lo dirigimos exclusivamente a través de ventas, ¿sí? ¿Es malo? No, por supuesto que no, pero también lo interpretamos a través de la pura contabilidad. Es decir, prácticamente lo que hacemos es algún día, en algún momento, nos sentamos con el contador, nos muestra los estados contables, financieros básicos con un objetivo fiscal primordialmente, y lo único que nos preocupa es ganamos o perdimos. Ahí se acaba, se cierra, tenemos una discusión y se acabó. Y este es un problema porque el negocio lo tenemos que dirigir con estrategia y el negocio lo tenemos que interpretar con finanzas, ¿sí? De otra manera, tenemos una visión muy limitada en donde realmente lo único que nos queda hablar es de los problemas del día a día, que no nos llevan a mucho, ¿sí? La diferencia entre contabilidad y finanzas, yo les trato de explicar, la contabilidad son los ingredientes, la contabilidad es la leche, el huevo y la harina, ¿va? Mientras que las finanzas es el pastel que conformamos. Los ingredientes son los mismos, los ingredientes tienen que ser los correctos, no haber caducado y ser consistentes en su calidad. La contabilidad tiene que ser eso, correcta, oportuna y consistente. Si los ingredientes están mal, no importa el chef que traigamos, la interpretación del negocio es incorrecta. Entonces vamos a partir de eso primero. La contabilidad tiene que ser consistente, correcta y oportuna. Y la transferencia de las finanzas es la adecuación de ese pastel a nuestro negocio. ¿Y qué nos interesa ver? Por ejemplo, pues una empresa de servicios no tiene inventarios, ¿no? No, casi nunca. Mientras que la de manufactura, el costo el estado de costos de producción, el estado de inventario se vuelve muy relevante. Pero de ahí vamos partiendo hasta métricas que ya empiezan a ser muy, muy comunes que vamos a ver a continuación. Entonces, el primer problema es que tenemos una visión limitada. Si solamente estamos viendo ventas y los estados contables con un propósito fiscal, ¿va? Tenemos que empezar a construir una estrategia, es decir, cómo nos vamos a diferenciar y un entendimiento financiero del negocio adecuado a nuestra realidad, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo primero es entender el principio financiero del negocio. Nosotros vamos a entender que en un negocio, lo principal, ¿cómo se determina? En un negocio existe una fuente de capital y tiene un destino, ¿sí? Necesitamos un capital que lo vamos a utilizar en un destino, que son las inversiones, y cada una de estas inversiones, la fuente, por ejemplo, tiene un vencimiento, un plazo de vencimiento y tiene un costo. Por supuesto que hay un costo financiero, independientemente que el capital sea de ustedes y digan, oye, pues ese yo lo puse, no tiene costo. Por supuesto que tiene costo y es incluso mayor al que el banco les va a pedir por una razón que vamos a ver posteriormente. Mientras que la inversión va a generar un rendimiento en un plazo definido. Entonces, si yo, por decirles algo, pido prestados 1,000 pesos, compro naranjas, la expectativa es que yo pueda vender las naranjas por un monto mayor a 1,000 pesos en un plazo superior, sí, perdón, inferior a cuando tengo que devolver esos 1,000 pesos que presté. ¿Por qué? Porque si logramos esto, si logramos que el rendimiento sea mayor al costo y logramos que el plazo sea menor al vencimiento, vamos a lograr utilidades y vamos a lograr liquidez. El problema está cuando el rendimiento es menor al costo y empezamos a tener pérdidas, o cuando el plazo es mayor al vencimiento y entonces tenemos una situación de impago que luego nos genera muchísimos problemas, ¿va? Entonces, esto es la esencia de cualquier negocio y la estrategia es en entender cuáles van a ser mis fuentes que minimicen los costos y maximicen los plazos de vencimiento y cuáles van a ser las mejores inversiones que maximicen el rendimiento y minimicen el plazo en el cual los voy a estar viendo. Y esa es la pregunta del millón de un negocio, ¿no? Ahora, ¿cómo lo interpretamos desde una perspectiva financiera? Bueno, habíamos hablado, nosotros tenemos las inversiones o los usos de los recursos que prácticamente están contenidos en lo que es el activo fijo, es decir, la maquinaria, el edificio, el equipo, ¿sí? Y tenemos el activo circulante, que es lo que nos da una relación de liquidez muy, muy rápida, ¿va?
Entonces, el activo circulante y el activo fijo están contenidos en los destinos, en los usos de los recursos, mientras que en las fuentes tenemos dos fuentes. Tenemos lo que es el pasivo, que es lo que alguien más nos presta, que de nueva cuenta hay un pasivo de corto plazo, uno de largo plazo, y el capital contable que está contenido tanto en las aportaciones que hicieron los socios, más las utilidades que se retienen, que se guardan en el negocio, que se le devuelven al negocio para su crecimiento. Esto y esto más o menos generan exactamente la misma, están dando el mismo mensaje de dos formas distintas. Al final de cuentas, el activo, es decir, los usos, los destinos del recurso, es igual pues a la sumatoria de estas fuentes, ¿va? Y esto se ve reflejado en un balance general, ¿sí? Lamentablemente el balance general casi nunca se ve en las revisiones de mes cuando desde mi perspectiva es lo primero que se debería ver y termina siendo a veces incluso más revelador que lo que es el estado de resultados. Pero lamentablemente se habla muy poco del balance general en nuestras revisiones como empresarios con el contador, ¿sí? Ya que vimos esto, vamos a hablar de los cimientos. Entonces, tenemos en cuenta que hay un destino de los recursos y tenemos en cuenta que hay una fuente de estos recursos. Si yo los explico, ya vimos que esta fórmula, la anterior es, pues igual, el activo es igual al pasivo más capital, es decir, a dónde se fue mi recurso y de dónde surgió mi recurso. Y hay otra fórmula muy importante que es la del capital de trabajo neto. Este capital de trabajo neto me dice la diferencia que tengo entre el activo circulante y el pasivo circulante, ¿va? Si nosotros observamos esto, vamos a entender que, por ejemplo, cuando derivamos esta fórmula, o la extendemos, vamos a ver que el activo, dijimos, se compone del fijo y del circulante principalmente. Y el pasivo se compone, otra vez, pasivo de corto plazo, circulante, más el pasivo de largo plazo. Y dijimos que el capital del slide anterior eran las utilidades retenidas más las aportaciones que los socios hicieron. ¿Sabes? Aquí está. Cuando nosotros extendemos esta fórmula y hacemos un pequeñísimo despeje, es decir, esto lo mandamos para acá, el pasivo circulante lo mandamos del otro lado, podemos ver, si yo agarro y esto lo mando para acá restando, podemos ver que esta fórmula se parece a esta fórmula, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el activo fijo más el capital de trabajo neto, es decir, lo que el negocio necesita para existir, es decir, su maquinaria, su inventario, su propiedad, su planta, lo que sea, más el capital de trabajo con el que voy a estar gestionando mi corto plazo, y vamos a ver más eso a detalle, está conformado por tres fuentes. O pido prestado, o lo saco de mi patrimonio, o lo genero a través de utilidades. Y si yo les pregunto, pues, ¿cuál sería el deseable? Pues el deseable sería a través de utilidades retenidas. Generar utilidades. Entonces ya empezamos a conectar el tema de las utilidades con un tema de la posición financiera del negocio o el balance general. Entonces, ¿qué pasa? Y vuelvo al punto esencial de este slide. Mi negocio existe porque me prestan, porque le regreso utilidades o porque aporto una porción de mi patrimonio para que el negocio siga operando. O una combinación, ¿va? En el ideal, quisiéramos que una vez que el negocio arrancó, su crecimiento fuera orgánico a través de puras utilidades retenidas, pero muchas de las veces eso es complicadísimo, ¿no? Y entonces terminamos haciendo, ya sea comprometiéndonos con un arrendamiento, sacando un crédito bancario, o igual los socios otra vez aportando una parte de su capital, esperando tener un retorno suficiente, ¿va? Viendo esto, el sistema de negocio entonces tenemos lo que es el balance general, que dijimos activos igual a pasivo más capital. Perfecto. Cuando yo veo esto, el activo me genera un gasto no desembolsable, que es, entre otras cosas, la depreciación, y el pasivo me genera un gasto que sí es desembolsable, que son los intereses, y estos se van y se retroalimentan en el estado de resultados. Por eso siempre les digo, en el análisis financiero hay que ver nuestra posición financiera desde la perspectiva primero del balance general para posteriormente tener un mejor contexto del estado de resultados.
que el estado de resultados es el más simple, que dice ventas menos costos y gastos igual a utilidad, ¿sí? Dentro de los costos y gastos, como les decía, pues está todo lo que el negocio me requiere, más los gastos financieros, ya habíamos hablado de intereses, más lo que es el tema de depreciación, amortizaciones. Entonces aquí está el primer canal de comunicación entre el balance general y el estado de resultados, es decir, entre la utilidad y mi posición financiera, que una vez que yo entrego dividendos, si es que entrego dividendos, lo que me queda son las utilidades retenidas que regresan al capital. Y podemos entonces ver que es un ciclo cerrado. Así como el ciclo del agua que nos enseñaba en la primaria, que va y se evapora y luego llueve y regresa al subsuelo y se vuelve a evaporar, es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que volviendo al tema inicial, solamente nos enfocamos en esto. Difícilmente pensamos en los dividendos como dividendos y jamás nos preocupamos por ver cómo ha crecido el capital y la posición de la organización desde la perspectiva financiera, que esta cambia todos los días, ¿sí? Pero este ciclo cerrado del sistema de negocios es el ciclo que necesitamos nosotros estar observando de manera detenida, porque a final de cuentas siempre nosotros tomamos decisiones, oye, es que hay que bajar el costo de labor y oye, es que se nos fueron las patas con el tema de mantenimiento. Y nunca nos preguntamos cuáles son los efectos reales en la posición financiera del negocio, ¿sí? Entonces, a través de este ciclo cerrado compuesto por el balance general de estado de resultados, también podemos hacer inferencias sobre el flujo efectivo que veremos más adelante. ¿Cuál es la responsabilidad de la gerencia? Y si yo soy dueño y estoy dirigiendo, también es parte de mi responsabilidad. Tenemos dos cosas, dos condiciones súper importantes. Tenemos que tener unas utilidades suficientes para que el retorno sobre el capital, que en inglés se le llama ROE, Return Over Equity, o el retorno sobre el capital que los socios pusieron, sea igual o mayor al costo de capital promedio que tendrían. Pero en segunda instancia, es que también se haya generado el flujo efectivo suficiente para absorber los compromisos financieros, porque de nada sirve que digamos, tenemos una utilidad como nunca, si toda esa utilidad está en un registro de cuentas por cobrar, que el cliente no nos ha pagado, o una gran porción de la liquidez está consumido en inventario que no podemos liquidar y por consiguiente nos va a llevar a una situación de impago, de insolvencia. Y eso sí es muy preocupante. Entonces tenemos dos condiciones que nos debemos obsesionar con el tema del negocio. Cómo generar utilidades saludables, suficientes, para que los accionistas tengan un rendimiento razonable en el negocio y al mismo tiempo mantener la liquidez para cumplir nuestros compromisos, ¿sí? Pensando en eso, tenemos un segundo problema. Ese segundo problema, y hablando de los dividendos, es que nosotros como dueños, los que son dueños del negocio, decimos, bueno, pues yo trabajo en el negocio, pero también le invertí, perfectamente válido. Lo que sucede y el gran problema es que el trabajo significa que yo estoy invirtiendo tiempo, ¿va? Mientras que en la inversión estoy dedicando patrimonio, ¿va? El tiempo me va a generar un sueldo y el patrimonio debería generarme un dividendo, pero no son lo mismo. El sueldo debería ser congruente con el rol que estoy jugando en la organización, para el tipo de empresa que tengo, la industria que tengo, y los dividendos deben de ser congruentes con la capacidad de generar flujos, con las necesidades que el negocio va a tener de inversión, es decir, estrategia, para no matar la vaca y comernos el becerrito y realmente nunca tener una evolución como negocio. ¿Cuál es el gran problema? Que se confunde. Y entonces tenemos un sueldo variable o dividendos enormes y lo que empezamos a generar es una distorsión de nuestra posición financiera que lo que hace es que termina sacrificando la posibilidad del negocio de seguir creciendo y después nos preguntamos qué está pasando, esta industria no es saludable y es que estamos bien castigados. La realidad es que tenemos un reto enorme y el primer reto, particularmente para los dueños, es separar cuánto gano por mi tiempo y cuánto gano por la inversión, ¿sí? Y este tema de los dividendos se vuelve crucial para definir el reto que tenemos como empresarios, ¿sí?
Si el negocio no está generando suficiente para ambos, el reto es lograr ambos. Si yo trabajo en mi negocio, está bien, tiene que generar un sueldo razonable y acorde con el mercado, porque un día no lo voy a hacer, un día voy a contratar a alguien que haga ese rol. Por consiguiente, yo necesito tener dividendos que también generen una suficiencia de retorno por el patrimonio que yo estoy arriesgando para este negocio, ¿sí? Entonces, si vemos el reto que les hablaba al inicio, el gran reto no es nosotros como empresarios, es movernos del autoempleo a un verdadero estado empresarial. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es bien simple. Cuando yo estoy en modo autoempleado, la organización me genera suficiencia para tener un sueldo. Entonces yo llego y digo, pues oye, el gerente general de este negocio, ¿cuánto le pagaría a este gerente general? Obviamente, cuando soy el dueño me pongo un poquito más y genero un sueldo. Pero les voy a decir un dato muy frío. Eso no te hace empresario. Eso te hace un autoempleado. ¿Cuándo llegas a ser empresario? Cuando el negocio tiene la capacidad de generar dividendos suficientes para que tú digas, estoy como empresario. Y que quien tenga que llevar la responsabilidad de las posiciones que tú consideres críticas, el negocio genere suficiente sueldo independientemente que seas tú quien lo lleve. Se puede recibir ambos, sería lo ideal. Y mucha gente con un negocio que ya genera dividendos sigue trabajando en su negocio con un sueldo acorde y genera ambos. Eso no es problema. El problema es que solo nos quedemos aquí y nunca nos preocupemos en pensar cómo demonios mi empresa va a tener la capacidad de generar dividendos. ¿Sí? Aquí es mi tiempo y mi esfuerzo. Aquí es estrategia y cultura. ¿Sí? Estrategia es diferenciarme, tener rendimientos saludables y la cultura que me va a llevar a que esto sea una realidad. Entonces, este es el gran reto que tenemos enfrente. El gran reto, la pregunta al despertar nos debería de ser, ¿qué tengo que hacer hoy para que mi negocio se empiece a acercar a una posición en la cual genere dividendos? ¿Sí? Y cuando hablamos de eso, entonces empezamos a ver que esta es la meta. ¿Sí? Pasar de un autoempleo a un empresario. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la primera parte de todo este proceso es la cochina deuda. Nosotros en nuestra industria estamos acostumbrados a satanizar la deuda y dicen, no, es que yo no le quiero deber a nadie. Perfecto. Eso es una estrategia válida, pero tiene consecuencias positivas y negativas. Positivas, minimizo el riesgo frente a situaciones adversas, macroeconómicas, microeconómicas. Las no tan positivas es que limito el crecimiento de lo que el negocio pueda generar. Y hablando de dividendos, si yo no tengo acceso a capital adicional, pues entonces las utilidades retenidas tienen que ser más, por consiguiente no puedo dedicar demasiado o nada a generar dividendos en el negocio. Entonces, ¿qué tan mal es la deuda? Les voy a poner este ejemplo. Calcetines comestibles. ¿Por qué? Porque sí, porque calzones era un poco complicado. Entonces tenemos calcetines comestibles. Y la pregunta es muy simple. ¿Cuál es el margen de utilidad en cada uno de los tres casos? ¿Cuál es el rendimiento de la lana que invertí? Porque al final de cuentas el negocio es estas dos preguntas en esencia, ¿sí? Vamos a ver tres casos. Por ejemplo, el caso uno. Yo tengo una orden por 60,000 pesos de calcetines comestibles y yo los compro a 50,000 pesos. Esa misma cantidad yo los compro en 50,000, los vendo en 60,000. ¿Va? Existe una segunda posibilidad que el cliente me ponga una orden por 120,000, es decir, el doble de cantidad. Yo los compro por consiguiente en 100,000. Sin embargo, yo solamente puedo poner los 50,000 y los otros 50,000 los voy a pedir prestados, pero me van a cobrar 5,000 de interés. Y ahí es donde empiezan a enojar. ¿Cómo? Yo jamás pagaría 5,000 por 50,000, ¿no? Vamos a ver. Y en el caso 3 tengo dos órdenes igualitas, ¿sí? En el mismo esquema de financiamiento. ¿Cuál es el margen de utilidad? ¿Cuál es el rendimiento de la lana? Fíjense bien. Si nosotros hacemos el ejercicio
En el caso uno, los vendo a 60,000, ¿sí? Me costaron 50,000. Aquí no tengo costo de financiamiento porque yo tengo 50,000. Mi utilidad son de 10,000. Es decir, que mi margen de utilidad, que está aquí, es la utilidad entre las ventas, ¿sí? Sería de un 16,7%. ¿Cuál es el activo promedio que tuve? El activo promedio no es más que el inventario que yo compré de 50,000 y mi capital invertido pues fue exactamente 50,000 porque eso es lo que compré de inventario. Es decir, el retorno sobre mi capital es el 20%. ¿Por qué? Porque son los 10,000, utilidad neta, entre el capital que invertí. ¿Va? Fíjense lo que pasa en el segundo escenario. En el segundo escenario tengo, en vez de una venta, sí tengo una venta del doble. Voy a vender una sola vez. Aquí sí, el costo de venta son 100,000, pero sí tengo un costo de financiamiento porque pedí prestados los otros 50,000. ¿Qué significa? Que en vez de ganar 20,000, es decir, 10,000 por dos, voy a ganar 15,000 porque tengo que pagar los intereses. Me queda 15,000 y ustedes dicen, uy, Marco, pero ya viste entonces lo que pasó, el margen de utilidad cero, ¿sí o no? Te dije. Por supuesto que sí. Como porcentaje de las ventas bajó a 12,5% porque tengo intereses, pero ¿qué creen que pasó? El activo promedio fueron de 100,000, el capital invertido siguen siendo los mismos 50,000, ¿sí? Pero ¿qué creen? Aumenté mi retorno sobre el capital que yo invertí a 30%, es decir, aumentó 50%. ¿Por qué? Porque tuve más utilidad, 15,000 pesos, con exactamente el mismo capital invertido. ¿Qué significa esto? Que con el dinero de alguien más, yo generé mayores utilidades para mí y al final arriesgué exactamente lo mismo en mi capital. ¿Cuál es el gran riesgo de este escenario? Que el cliente no me pague, me vea en una situación complicada y pague más intereses. Claro que hay más riesgo con la deuda, pero a mayor riesgo, mayor beneficio. ¿Se fijan cómo hicimos una venta igualita? Hicimos dos ventas de este nivel y al final el retorno sobre mi capital fue mayor. Oye, pero es que sacrifiqué el margen de utilidad. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Pues porque alguien tiene que recibir un beneficio por haberte prestado para que tú ganes más contra tu capital invertido. Entonces, aquí fue una venta, aquí fue una venta y aquí son dos ventas como esta. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces yo vendo dos veces 120,000, ¿va? Vendo una vez, pido prestado, pago 5,000, vendo otra vez, pido prestado, pago otros 5,000, es decir, mi costo de financiamiento sube a 10,000. ¿Qué significa esto? Que ahora gané 30,000 pesos, pero ¿qué creen? Sigo utilizando el mismo capital de mi bolsa, pero ahora genero 30,000 pesos. ¿Qué sucede? Que ahora divido 30,000 entre 50,000 y el retorno sobre mi patrimonio arriesgado en este negocio se duplicó. Pero aquí hice dos ventas, es decir, tuve más ventas con el mismo activo, ¿va? El activo promedio, ¿cuánto fue? 100,000 pesos. ¿Por qué? Pues porque mantuve 100,000 pesos de inventario, ¿sí? Para la primera orden, 100,000 pesos para la segunda. Mi promedio es 100,000 más 100,000 entre dos, me da 100,000, ¿sí? Teniendo esto en cuenta, fíjense bien lo que pasa. La cochina deuda resulta que no es tan cochina. Ciertamente, reduje mi margen de utilidad porque a alguien le tengo que pagar intereses por el capital que arriesgó junto conmigo en este negocio. Pero la realidad es que yo arriesgué exactamente lo mismo en patrimonio, 50,000 pesitos, y de un lugar a otro fui aumentando el retorno contra mi inversión, desde el 20 al 30 al 60. ¿Qué significa esto? Que existe una fórmula del éxito en los negocios y esta fórmula es fundamental. Tenemos tres elementos en esta fórmula. El primer elemento está contenido en lo que nosotros llamamos rotación de activos. ¿Qué es esta rotación de activos? No es más que cuánto vendo con mis activos promedio.
En otras palabras, en la medida en la que yo genere más ventas sin aumentar mis activos, yo beneficio al negocio, ¿sí? La segunda composición es el margen de utilidad neta, que es prácticamente lo único que vemos en nuestro negocio. ¿Cuál fue la utilidad? ¿Contra cuánto vendí? ¿Cuál es la idea de esto? Maximizarlo, ¿verdad? Y el tercer elemento es la relación de apalancamiento. ¿Qué es lo que me dice? En la medida en la que tú controles tu riesgo, busca fuentes de financiamiento externas con el menor costo posible. ¿Sí? Evidentemente hay que gestionar el riesgo. No todos tenemos esta apertura al riesgo tan elevada, pero si nosotros vemos, esta es la fórmula del retorno sobre mi capital. El retorno, les digo en inglés se llama ROE, que lo que me da es, me dice, bueno, si yo tengo una rotación de activos mayor, que ese es el negocio, y muchas de las veces nosotros le tenemos pavor a llenar un segundo, un tercer turno. No, es que es un rollo. Yo, ¿para qué vendo? No, no. A ver, si nosotros incrementamos nuestra rotación de activos, si nosotros vendemos más y abrimos un segundo, un tercer turno, yo les pregunto, ¿para abrir un tercer turno les cobran más renta? No. Si tienen un arrendamiento, ¿les cobra más? Si abren un segundo, tercer turno, no. Tampoco necesitan otro director general por turno, no necesitan otro gerente de recursos humanos, no necesitan un montón de cosas. Es decir, naturalmente, incrementar la rotación de activos también me genera un beneficio colateral en el margen. ¿Por qué? Porque voy diluyendo los gastos fijos, ¿sí? Pero le tenemos pavor a hacer eso. La parte superior de esta fórmula es lo que nosotros denominamos como retorno sobre los activos, que es cuánto vendo, con qué activos promedio, a qué utilidad, ¿sí? Y si le agrego la proporción de apalancamiento, entonces también puedo ver cuál es el retorno sobre, ahora sí, el capital que yo mismo arriesgué en este negocio. Esta es la fórmula del éxito. La fórmula del éxito es estar observando cómo podemos vender más con los mismos activos que tenemos, igual manteniendo o mejorando nuestro margen de utilidad y en la medida de lo posible generando fuentes de financiamiento externas al menor costo y riesgo posible. Y eso nos va a traer una capacidad de mayor retorno sobre lo que nosotros estamos invirtiendo en negocio. ¿Sí? Esta es la fórmula del éxito. Esto es lo que el subgrupo gerencial y ustedes deberían estar evaluando todo el tiempo. ¿Y qué creen? Son 4 cositas las que ustedes deben de validar consistentemente, les sugiero, no más allá de cada mes. 1, ¿cuánto vendí? 2, ¿cuáles fueron mis activos promedio? Entre ellos el inventario. 3, ¿cuál fue la utilidad neta? Y 4, ¿cuáles fueron mis pasivos promedio? 4 numeritos, 4 números con los que ustedes pueden entender la salud de su negocio. ¿Cuál fue el retorno sobre los activos? ¿Cuál fue el retorno sobre el capital invertido? 4 cifras que pueden extraer bastante simple. Ventas las extraen del estado de resultados, utilidad neta del estado de resultados, activos promedio, pasivos promedio del balance general. 4 cifras que les van a ayudar a dirigir el negocio de mejor manera, ahora sí, desde una perspectiva financiera. 4, 4, ¿sí? Entonces, tenemos esta capacidad de hacerlo, les digo, lo pueden hacer cada mes y empezar a proyectar la fluctuación de su ROA y su ROE y decir, ¿por qué cambió? ¿Para bien o para mal? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué podemos hacer mejor? Esta es la manera de administrar un negocio. Parece complicado. No, no es complicado porque de esta visión se van a generar preguntas de segundo y tercer nivel que nos van a ayudar a descifrar el negocio y tomar mejores decisiones. En vez de solo estar, ¿ganamos o perdimos? No, pues ganamos. Ah, qué bien. Sí, ganamos. Pero ¿qué pasó con todo lo demás? Yo generé valor solo si esto excede el costo del dinero. Yo generé valor si esto excede el costo del dinero. Si no, no he generado nada. ¿Sí? Al ver esto, quiero hablar de un tema muy importante y quiero que vean este video. Este es un carrito que no tiene suspensión.
Entonces, fíjense cómo, sin suspensión, cada vez que pasa un bachecito, un tope, fíjense qué es lo que pasa con su comportamiento acá arriba, ¿sí? Cada vez que encontramos una situación atípica, para arriba o para abajo, nuestro vehículo salta. Vean lo que pasa con suspensión. Los mismos baches, los mismos topes, podemos mantener una estabilidad operativa que está escrita en esta raya. Vean cómo casi no se mueve y esta estabilidad es la estabilidad que nosotros necesitamos en nuestro negocio. Nuestro negocio es el vehículo, ¿sí? Y este vehículo necesita una suspensión para soportar los cambios de corto plazo en el negocio. Y esos cambios de corto plazo se llaman capital de trabajo. Porque si nosotros tenemos esa suspensión, el recorrido de nuestro vehículo va a ser infinitamente más eh, predecible, más manejable. Entonces, si yo les pongo esta definición, que yo sé, ya ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene que ver la suspensión con esto? Fíjense bien, el propuesto de la suspensión es mantener el contacto entre los neumáticos y el camino y maximizar la tracción del vehículo. Vamos a hacer un pequeño cambio de palabras. En vez de suspensión, vamos a poner capital de trabajo. En vez de neumáticos, vamos a poner la estructura financiera operativa, que está contenida por las cuentas por cobrar, y lo que me debe el cliente, lo que le debo a los proveedores y mi inventario. Básicamente, el camino son los fondos de operación, es decir, lo que yo tengo que destinar de mi banco a pagarle al proveedor, a pagarle a los empleados, a pagar la operación general del negocio. Y esta tracción del vehículo se llaman ventas. Entonces, vamos a releer esta definición. El propósito del capital de trabajo es mantener el contacto entre la estructura financiera operativa y los fondos de operación y maximizar las ventas del negocio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vean lo que sucede. Esta es una curva muy típica de arranque de un nuevo negocio. ¿Se fijan? Esta curvita se parece mucho a la del carro, ¿verdad? Ven esta curvita, vean cómo va y se parece mucho a la del carro, ¿verdad? Mucho, mucho. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a vender, a menos que no vendan a crédito, es decir, que vendan de contado, nosotros pedimos una orden al proveedor, me llega la orden del proveedor y después se la tengo que pagar, pero se la tengo que pagar mucho antes de yo haber empezado a cobrar. Fíjense que lo primero que le vendí al cliente me lo está pagando hasta acá por los términos de pago. Todo arranque, todo incremento en las ventas, inevitablemente, lo sepan o no lo sepan, les va a restringir su posición de liquidez particularmente cuando están vendiendo a crédito. ¿Por qué? Porque aunque me dijeran, es que sabes que yo tengo los mismos términos de pago al proveedor y de pago de cliente, sí, mis amigos, pero hay una tercera dimensión que se llama cuánto tiempo tardo en transformar el inventario en una factura. Y esa es la obsesión de los sistemas japoneses. Les digo la verdad, o sea, un sistema de manufactura esbelta tiene muchísimo más impacto en la liquidez que lo que va a tener en la utilidad. En las utilidades, créanme, la manufactura esbelta a veces incluso no tiene impacto. Donde está su verdadero impacto en la manufactura esbelta es en acortar los tiempos de transformación para que su posición de liquidez sea extraordinaria. Y eso a los contadores no se los dicen. Por eso los contadores dicen, otra vez ya me trajiste tu cursito, este Black Belt. Sí, si le dijeran, sí, ¿qué crees? Este cursito de Black Belt nos va a ayudar a cortarle 2 semanas a nuestro periodo de transformación. Eso sí me gusta. ¿Por qué? Porque lo sepan o no lo sepan, lo acepten o no lo acepten. Cada vez que ustedes aumentan las ventas, su posición de corto plazo se ve estresada. Y si como en el video anterior no tenían buena suspensión, se van a desbarrancar. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que como no lo conocía, arranco el proyecto y ya cuando veo esta posición, ya cuando me faltan billetes en el banco, ya es demasiado tarde. ¿Qué es lo que pasa? Me atraso con pagos a proveedor, el proveedor me dice ya no te puedo enviar o si quieres que te embarque necesito que me pagues por anticipado. Al pagar por anticipado, acelera esta curva. ¿Y qué es lo que terminamos haciendo? No, es que los clientes son unos desgraciados, cuando realmente lo que pudimos haber hecho era anticiparnos y decir, asegúrate una línea de crédito
una suspensión que me ayude a pasar por este tope, que me va a ayudar a aumentar las ventas, pero que me va a pedir más capital porque tengo que poner inventario, porque a lo mejor voy a contratar más gente, porque tengo que agregar si ustedes entregan, entrega, y todo esto no lo vemos. Por eso esta es la segunda parte del negocio, la segunda parte de la explicación, porque a final de cuentas, si no tienen una capacidad para absorber los usos operativos del negocio, cada vez que aumenten ventas, van a vivir el ciclo de lamentos. ¿Por qué? ¿Cómo analizo mi capacidad de pago de deuda? Otra vez, una muy buena pregunta. Cuando se sienten con su contador, lo que tienen que decirle es, a ver, ¿cuáles fueron las utilidades netas después de impuestos? No, pues fueron 100, va. ¿Cuánto fue de depreciación y por qué se lo sumo? Porque la depreciación y las amortizaciones no son desembolsables. Si este número, si la suma de la utilidad neta más depreciación, amortizaciones y otros gastos no desembolsables es positivo, esa es su capacidad máxima de absorber una, un diferencial, un incremento en los usos operativos, ¿sí? Entonces, si me hace falta una de dos, o pido prestado a una entidad financiera o le pido prestado a los proveedores, ¿sí? Y este es el juego del negocio, pero pedirlo prestado cuando ya tengo una deuda expirada se vuelve mucho más difícil que prepararnos. Entonces, el tema financiero tiene que ver con anticipación, con planificación, y vuelvo al punto. Lo sepan o no lo sepan, esta es una realidad del negocio. Ustedes, aunque no sepan que no traen suspensión, cuando se enfrenten a un incremento en ventas, si no lo planificaron, van a tener problemas. Y no es culpa ni del cliente, ni del proveedor, ni de la industria, ni del gobierno. Fue falta de anticipación, ¿va? Entonces, cuando ya le quito mis variaciones en el capital de trabajo, entonces también tengo una capacidad o de endeudarme en el largo plazo o incluso repartir dividendos, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que vamos a empezar. Tengo que generar utilidades suficientes para tener una generación bruta. Tengo que tener fuentes de financiamiento que me ayuden a absorber el incremento de los usos operativos. Y una vez que he logrado eso, si este número es positivo, es decir, después de todos los... ¿Por qué le resto cuando aumento mis cuentas por cobrar? Porque ahora yo estoy financiando a los clientes y me quita liquidez. ¿Por qué le resto si aumentan mis inventarios? Pues porque lamentablemente no puedo pagar la nómina con 1 kilo de aluminio. ¿Y por qué le sumo cuando aumentan mis proveedores? Bueno, pues le sumo porque ellos me están prestando. Entonces, de la generación bruta a la generación operativa, si la generación operativa es positiva, ustedes pueden, ese es el máximo que tendrían para endeudarse, ¿sí? Y no tener problemas. Y además es un buen indicador de que pueden dedicar recursos a repartirse dividendos. Así de simple. Si ustedes se fijan, son sumas y restas. Sumas y restas que ustedes van a sacar del estado de resultados y del balance general para llegar a la definición de la generación bruta y la generación operativa. Así de simple. Otra vez, ¿cuántos datos necesito en este caso? Necesito 4 o 5 datos para poder responder cuál es mi capacidad de pago de deuda, en qué posición estamos nosotros. A ver, y vuelvo al punto. Si este número es negativo, tenemos un problema enorme. ¿Sí? Un problema enorme, porque las utilidades ni siquiera alcanzan a compensar la depresión y amortización. Es decir, las pérdidas pueden ser suficientes para no generarme ni siquiera una generación bruta. Y en este caso tiene una situación crítica. ¿Por qué? Porque cualquier variación, cualquier incremento en los usos operativos me van a generar una posición de mucho nerviosismo. ¿Sí? Uno de los puntos importantes sobre los créditos de largo plazo, el activo fijo. A ver, si yo les pregunto, ustedes van a comprar una casa. Esta casa la quieren como una inversión, la van a rentar en 11,000 pesos. Ujú. Ustedes tienen tres opciones, tienen tres plazos de crédito con tres condiciones diferentes. Sin saber la tasa de interés, tienen tres plazos. El plazo A, en el cual el crédito mensualmente les cuesta 21,900. En el plazo B, 10,700. En el plazo C, 8,900. Eso es lo que ustedes tienen que desembolsar. Si yo les preguntara cuál elegirían,
Pues bueno, dicen, bueno, el plazo A, yo tengo que desembolsar 21,900, pero nada más recibo 11,000. Es decir, yo tendría que poner 10,900 de mi lana al mes. Si los tengo, qué padre. A lo mejor estoy aprovechando menos intereses, pero significa un desembolso adicional. Si tomo el plazo B, ya no pongo. De hecho, me sobran 300 pesos. Sí, pero ¿qué creen? A la casa hay que darle mantenimiento. Tienen que hacer un guardadito por si se les dejan, si se salen los inquilinos, pues ese 1 o 2 meses más lo que van a tener que hacer, hay que sobrevivir y hay que pagar el crédito de 10,700. Entonces dirían, bueno, ¿sabes qué? El plazo C es el que más se me acomoda, porque me da suficiencia para yo poder tener un excedente que puedo guardar en reservas y mantener la operación de mi casa con seguros, con mantenimiento, con los plazos que a lo mejor pueda estar sin inquilinos. ¿Sí? Esta misma consideración también tienen que tomarla. Cuando compran activos fijos, a través de arrendamientos, a través de créditos, es bien importante que no solamente vean el costo, porque eso es casi lo que ven. No, hombre, es que el interés está carísimo o está muy barato. Sí, está muy barato porque a lo mejor el plazo se redujo para reducir riesgos y entonces así es como les dan un interés barato. Pero la pregunta del millón es, con los desembolsos al pasivo y a los intereses que voy a generar por la compra de este activo, ¿cómo se compromete mi estructura de liquidez? Volvemos al diagrama anterior. ¿Cómo se compromete mi capacidad de generar liquidez? ¿Por qué? Porque si lo saqué por un crédito bancario, lamentablemente el crédito bancario en el estado de resultados solo metemos los intereses. Y los intereses dicen, sí, pues sí estoy teniendo utilidad. Sí, claro que sí. No me afecta mi capital de trabajo, pero ¿qué creen? Sí me afecta en los cambios en la deuda, porque aquí tengo que pagar el pasivo. ¿Por qué? Porque alguien me prestó capital y estos pagos no se ven en la utilidad. Y si nada más nos quedamos en el estado de resultados, siempre empezamos, oye, ¿cómo es posible que vendimos más? Ganamos más y no tenemos dinero en el banco. Y empiezan lo del sospechosismo, empieza el esto, no, de seguro alguien me está robando, el contador lo hizo mal, los inventarios no llegaron y empiezan los problemas, cuando la realidad es que tiene una explicación bastante puntual en el manejo de las finanzas contra la operación, contra las ventas, ¿sí? Y entonces llegamos al punto de decir, bueno, ¿cuál es mayor riesgo? ¿Deuda o capital de socios? Bueno, la realidad es que depende a quién le pregunte. La deuda, para quien la pide, incrementa el riesgo, ¿sí? Pero poner el capital de los socios debería ser incluso más caro que los bancos. ¿Por qué? Porque en caso de una quiebra, el que queda hasta el final de la fila son los socios, son los inversionistas. Entonces, primero lo va a pagar a empleados, proveedores, entidades financieras y si queda dinero, los accionistas. Y dijimos que a mayor riesgo, mayor beneficio. Entonces, financieramente no es racional pensar que los socios tienen menor beneficio que el banco. ¿Por qué? Porque absorben igual o más riesgo que el banco. Pero desde la perspectiva del negocio, sí, apalancarme, pedir prestado, sí incrementa el riesgo en el negocio. ¿Por qué? Porque les decía, tienen que hacer pagos al pasivo, tienen que hacer pago de intereses. Si algo sale mal, puedo generar un nivel de insolvencia que si el dinero lo pusieron los socios, bueno, pues lo peor de los casos es que no les di dividendos, pero no le tuve que devolver a nadie. ¿Sí? Entonces, el nombre del juego es balancear el riesgo con el beneficio. Como vimos en el ejercicio de los calcetines, yo pedí prestado para obtener un mejor rendimiento sobre el mismo capital. Yo dije, yo nada más puedo poner 50,000. ¿Qué significa que voy a pedir prestado otros 50,000? ¿Sí? Y en esos 50,000, aunque pague intereses, la utilidad que le retorna al negocio es mayor, ¿va? Porque el capital no lo cambié. Entonces, este es el nombre del juego. Balancear deuda con el nivel de riesgo que queremos asumir. A mayor apalancamiento, por supuesto que hay mayor riesgo, ¿sí? Entonces, pero esto es lo que debemos de pensar. Ahora ya lo pensamos desde otra perspectiva. Dicen por ahí, el banco es la entidad que te da un paraguas cuando está soleado y te lo quita cuando llueve, ¿no? Y les digo, sí es cierto, y no es culpa del banco. Ustedes, ¿cuándo es mejor tomar el paraguas?
cuando su negocio está sano. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un 5 porque es como le hacen los japoneses. No tengo solvencia. ¿Por qué? Porque no anticipé mis necesidades de capital de trabajo. ¿Por qué? Porque no tengo visibilidad financiera. ¿Por qué? Porque no la veo. Entonces, cuando llegan con el banco, sombrero en la mano, decir, oye, banco, es que necesito que me prestes, tengo un negociazo que ya arranqué. Ah, perfecto. ¿Cuál es tu estado, cuál es tu posición financiera actual? Pues en los huesos. El banco tiene que absorber un nivel mayor de riesgo. Entonces, si les presta, les va a prestar a un interés carísimo o de plano no les presta. Y eso no es culpa del banco. Esa es una responsabilidad que tuvimos nosotros, que debimos ser anticipado. Y yo digo, oye, voy a arrancar un negocio en 2 meses, ve generando una línea de crédito ahorita que estoy sano y decirle al banco, mira, banco, esta es mi posición financiera. Voy a incrementar este negocio en 2 meses y necesito saber que cuento con una línea de crédito porque voy a generar mayores inventarios, voy a invertir en A, B, C, D, pero mira, aquí está el retorno. Para cuando lo vemos, el carro sin suspensión ya se volteó. Y ahora le estamos diciendo al banco, oye, préstame por ese carro lo que vale el carro, sí, pero ya está chocado. Ya no te puedo prestar al mismo costo o ya no te puedo prestar. Entonces, sí, sí es cierto, el banco te da el paraguas cuando está soleado. ¿Para qué? Para que no te mojes cuando llueva. Pero si llegas mojado, empapado, el banco ya no te va a prestar. Ya no conviene pedir prestado ahí. Digo, sí conviene porque es salvar su negocio. Pero el punto es, no, no es culpa del banco. La explicación está en nuestra falta de planificación financiera, especialmente la de corto plazo. Y aquí viene un dato terrible. En Guadalajara, en nuestra zona metropolitana, de acuerdo a un estudio que hicieron los señores que están allá abajo, solamente el 12% de las empresas PYME planifican formalmente sus finanzas. Esto no es culpa del banco, esto no es culpa de los clientes, esto no es culpa del gobierno, ¿no? Dijera Luis Miguel, ni del sol, ni del playa, ni las estrellas. Es una responsabilidad que no hemos terminado ni de entender, y mucho menos asumir. Esto es una tragedia. Acabamos de estar en Monterrey y esta visión es infinitamente más desarrollada. ¿Y cómo podemos llegar a este nivel de visión? A empezar entendiéndolo. Y este es el propósito de esta charla. Pero tengamos en cuenta esto que estoy poniendo en esta pantalla es una tragedia para la región y para la industria. Porque me atrevo a decir que el dato no va a cambiar mucho a nivel nacional. ¿Sí? Entonces tengamos esto en cuenta, la planificación es ultra relevante. Y aquí es donde dice, bueno, Marco, pero es que, ¿qué significa? Eso es para empresas más grandes. No, no es para empresas más grandes. Es una idea limitante que nos hemos impuesto. Solo las empresas grandes hacen un plan. Yo voy manejando cómo se va dando. Es que yo puedo verlo con el contador. Es que es responsabilidad del contador. Esas son ideas limitantes, porque la verdadera la realidad es que sí puedo tener un nivel de planificación y control suficiente para la elección correcta. Y fíjense bien, en el slide de la fórmula del éxito son 4 datos que de verdad les digo, si ustedes son gerentes o dueños o ambos de una empresa, esos 4 datos, ventas, utilidades, activos promedio, pasivo promedio, no pueden dejar de conocer. ¿Los conocen hoy? Y esa es la pregunta. Porque entonces, si no los conocen, esto es un pretexto que nos hemos inventado en las pymes para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. ¿Sí? Y entonces viene la máxima del buen estratega que dicen, no siempre podemos tener los pelos de la burra en la mano, pero siempre, siempre debemos de saber más o menos dónde está la burrita. Porque nos obsesionamos con la corrección a tercer dígito de los números y cuánto tiempo me llevó, a qué velocidad corre el troquel, la prensa, la inyección. Oye, las finanzas, no, espérame, ese es tema del contador. Si no saben más o menos ni siquiera por dónde anda la bendita burra, entonces no tenemos derecho a quejarnos por los resultados de nuestro negocio, ni empezar a apuntar, porque como bien decía un jefe que admire mucho, cada vez que apuntas un dedo a alguien más, hay 3 apuntando a ti. Y todo empieza por conocer mis números financieros. Hay unas notas adicionales que quisiera compartirles. La primera, toda decisión, toda decisión necesitan considerar la capacidad de flujo para cumplir sus compromisos. En una evaluación de empresa, por ejemplo, cuando queremos darle cuánto vale tu empresa, un compromiso contractual, por ejemplo, un arrendamiento,
Y si es que esto es arrendamiento, esto es gasto, sí, pero contractualmente tienes una responsabilidad, se descuenta del pasivo. Es decir, tenemos que saber cuál es mi compromiso en flujo para que cuando yo calcule esos flujos, también calculo, si yo tengo un compromiso adicional, se considere. Hay dos reglas de oro en la gestión financiera. Primera regla, no apliquen soluciones operativas a problemas financieros y viceversa. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, oye, tengo falta de flujo por incremento de ventas. Ese era un problema financiero. ¿Por qué? Porque me gané un proyecto nuevo, nunca anticipé mi capital de trabajo, mi cuenta bancaria está en los huesos y ¿qué es lo que hago? La solución maravillosa, recorta gastos. ¿Y qué recorto? Lo vital. Y empiezo a correr gente y empiezo a reducir gastos de mantenimiento. Entonces, ¿qué hice? A un problema financiero de falta de planeación de corto plazo, le apliqué una solución operativa y ahí se cruzan los cables y ¿qué es lo que van a tener? Un cortocircuito. Y empieza el ciclo descendente de su operación. Claro, la culpa es del gobierno. Y la segunda, un segundo ejemplo, al revés. Tengo un exceso de inventario, ¿sí? Tengo falta de liquidez. Ahora no fue por un tema, es que compré de más. Problema operativo. ¿Cuál es el problema operativo? Falta de planificación de mi compra y cadena de suministro. Me sobreinventarié. ¿Y qué hacemos? Pide prestado, ¿sí? En vez de resolver, no digo que no sea necesario, pero cuando es lo único que hacemos, tenemos un doble problema, porque ahora hay que pagar la deuda sin haber resuelto el problema de origen, que era que una falta de planificación en las compras, por ejemplo. Entonces, cuando cruzamos operativo con financiero, vamos a generar un cortocircuito del negocio. Y la segunda regla es no usar un crédito de largo plazo para solventar la operación, ni usar un crédito de corto plazo para comprar activo fijo, porque entonces mezclamos dos realidades. Acuérdense, fuente de inversión, plazo de pago de retorno, rendimiento contra costo, cruzamos los cables y hacemos que una solución mate a la otra. Si yo voy a generar un crédito de largo plazo, es porque voy a comprar activos de largo plazo que van a permitir una estructura de rendimiento y de retorno razonable para absorber este compromiso y tener un rendimiento sobre mi capital. Y lo mismo, si es un crédito a corto plazo que tienden a ser mucho más caros, lo voy a usar para solventar una necesidad muy puntual. Por ejemplo, voy a comprar más inventario que sé que tiene un retorno de 6 semanas cuando yo entregue y cobre al cliente y lo pago de inmediato. Porque cuando saco un crédito a largo plazo, se nos acaba la urgencia. Y entonces sigo solventando la operación sin resolver los problemas operativos. Entonces, estas dos reglas de oro son fundamentales. No apliquen soluciones operativas a problemas financieros y viceversa. No usen largo plazo para resolver el corto plazo, ni usen corto plazo para resolver el largo plazo. Cada uno es en donde corresponde. Y entonces con esto terminamos esta visión. ¿Qué es lo primero que les quiero plantar? En resumen, primero, el trabajo gerencial, incluidos ustedes son dueños, es maximizar el retorno sobre el capital que los socios invirtieron y mantener un flujo adecuado de efectivo, que es lo que nos va a ayudar a solventar el riesgo. Cuatro numeritos que les pido que hoy empiecen a entender su negocio. ¿Cuáles son mis ventas? ¿Cuál es mi utilidad neta? ¿Cuál es el activo promedio y el pasivo promedio que tengo? Sí, eso el contador, perdónenme, pero si no les puede dar el dato hasta agosto, hoy, ese es el problema que tienen que resolver. Perdón si hay contadores, pero les vuelvo a repetir, si estamos hoy viendo lo que pasó en mayo, no sirve de nada, no pierdan su tiempo y resuelvan ese problema. Porque si no pueden entender lo que pasó en septiembre, en los primeros 7 días de octubre, 10 días como máximo, lo que tienen son ingredientes echados a perder. Ya no hay mucho que hacer. Tercer punto, solo hay tres maneras de incrementar el retorno sobre el capital. O mejoran la rotación de activos, es decir, ventas con el mismo activo promedio, y o mejoran su margen de utilidad en la medida en la que voy llenando mi capacidad, absorbo mayores gastos fijos y por consiguiente lo hago, aparte, claro, de actividades de mejora de eficiencia, y o mejoro mi posición de apalancamiento con el menor riesgo y costo posible. La uno y la 2 son su prioridad. La 3 es así, déjensela a los dueños. Si hay un consejo, un consejo.
pero la 1 y la 2 debería ser la obsesión del grupo gerencial, la obsesión. Otra de las cosas es, nosotros necesitamos monitorear nuestros flujos de efectivo, ¿sí? Si vemos, estamos previniendo tener un incremento en las ventas, es decir, en los usos operativos, en mi capital de trabajo, prepárense con una línea de crédito y no la usen solo hasta que la necesiten. Jamás la utilicen para solventar ineficiencias. Las ineficiencias se aceptan y se resuelven. Es decir, reconozco que hay ineficiencias y voy a atacar las más relevantes, pero jamás utilicen una línea de crédito y menos de corto plazo para resolver las ineficiencias. ¿Que se necesita? Claro que sí, pero nada más hacer eso los va a llevar al fracaso. Y finalmente, seguir las reglas de oro de la gestión financiera, no cruzar los cables. Yo no digo que siguiéndolas les garantiza el éxito. No, no les garantiza nada, pero no seguirlas sí les garantiza el fracaso. ¿Va? Entonces, ese es el esquema con el que me quiero ir. En la realidad de los negocios tenemos mucho que hacer, pero partimos, y quiero reforzar este mensaje, 4 cifras clave. Si hoy no conocen, si hoy se sientan con su contador y no pueden conocer estos 4 datos hasta agosto, tienen un problema mucho más grave. Y hay que saber cómo demonios voy a poder saber estas cifras en los primeros 7 días naturales del siguiente mes, para que entonces tengan una capacidad de administración financiera básica, fundamental, que les digo, este es el 80-20. Si este es su 20% que les va a dar el 80% del éxito. Revisar esto de manera recurrente porque les va a generar preguntas con su grupo gerencial que al resolverlas llevan el negocio al siguiente nivel. Y con eso yo quisiera cerrar para bueno, esperar, no sé si hay alguna duda, algún comentario. Pueden abrir micrófonos con toda confianza. Oye, Marco, ¿será posible que nos puedas compartir esta presentación? Sí, por supuesto, Adolfo. Gracias. Sé que dice Aviu, pero reconozco esa voz angelical. Sí, está aquí ahí también, Aviu. Aquí está. Ah, otra voz angelical. Hay una grabación en nuestra página de internet, ya lo escribimos ahí en el chat, si gustan también consultarla independientemente de que a todos se les va a proporcionar la información. ¿Sí? A partir de mañana en la tarde ya está la grabación. De acuerdo. Gracias. Pero digo, el material está pesado y se los puedo mandar en PDF. Digo, el video, vemos porque sí, o sea, con todo el video pesa 70 megas, una cosa así. Pero si quieren el video, se los puedo mandar o vemos cómo lo subimos, Guillermo, para que lo puedan Sí, ver con el video, porque creo que el video da una visión muy interesante de un concepto que los ingenieros podemos entender el capital trabajo. Hasta nosotros. Ah, ¿algún comentario, observación, pregunta? Pues Marco, muchísimas gracias. Entonces, esta es una pequeña muestra de lo que vamos a compartir en nuestro evento, que ahí está atrás de Marco, Global Foundry Show, el próximo octubre del año 2025. Tanto Comnex, Marco, Lorena, clúster de la fundición, estamos tremendamente enfocados en tratar de fortalecer a toda nuestra industria de manufactura con el simple hecho de provocar que sean más competitivos. Y esa es nuestra razón de estar activando este tipo de webinars y eventos que vamos a estar realizando para dar el punto final a una etapa de trabajo en nuestro evento de Global Foundry. Si no hay más preguntas, yo he encantado la vida dar por terminado este webinar y agradecerles el tiempo y disposición
Y nuevamente, Marco, pues muchísimas gracias. No, hombre, ustedes, mil gracias a todos. Vic por ahí, Lorena, compartió mi correo, sin problema, ¿va? Estamos ahí para resolver Exactamente. dudas y atender quejas y algunas de menta. Muy bien. Pues a nombre del clúster de la Fundición, muchas gracias, Marco. Muchas gracias a ustedes por el interés y el tiempo que le dedican a poder tener otro tipo de información que refuerce mucho la actividad. A Muchas ustedes, gracias. gracias. Muchas Gracias a gracias. todos, buen provecho a los que van a comer y pues ahí nos estamos viendo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Luego, Gracias. va, chao, adiós, Adolfo.